Buenos días, a nombre de Amerca les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de los miércoles bursátiles de las Américas. Y en este momento le cedo la palabra al señor Edgar Gutiérrez Balituti para que nos dé las palabras de introducción. Gracias. Muy buenos días a todos. En nombre de Amerca, agradecerles que nos acompañen en este miércoles bursátiles de las Américas, un espacio promovido por las bolsas de valores para lograr una mayor integración de nuestros mercados. Hoy es un tema muy relevante en la infraestructura de los mercados de valores, el papel que juegan las depositarias, muchas veces desconocido por muchos. Las depositarias juegan un papel muy importante en el proceso de compensación, liquidación de los valores en las diferentes bolsas, y hoy nos acompaña el consultor internacional, el doctor Héctor Pérez Galindo, quien es experto en la materia y que nos va a hacer una presentación sobre el papel que juegan estas depositarias en la región. Así que espero que puedan aprovechar esta charla magistral, y también queremos invitarlos al evento más importante de las bolsas de valores de la región, que es el evento de FINBA, a desarrollarse en El Salvador el 14 y 15 de junio. Están cordialmente invitados todos. Muchas gracias por acompañarnos y los dejo con Gustavo Muge. Bienvenidos. Muchas gracias, Edgar, y pues me uno a la bienvenida a todos los participantes a esta nueva sesión de miércoles bursátiles. Hoy tenemos el agrado de presentar, como Edgar mencionó, un tema muy relevante, que es el papel que juegan las infraestructuras de depósito y liquidación de valores dentro de los procesos de integración y desarrollo de los mercados. Para realizar la presentación del día de hoy tenemos al doctor Héctor Pérez Galindo. Don Héctor es consultor internacional con más de 30 años de experiencia en diseño, estructuración, implementación y administración de proyectos de gran escala en temas de custodia, compensación y liquidación de valores, control interno y administración de riesgos, mejora del desempeño de procesos operativos y administrativos, diseño e implementación de sistemas de tecnología, finanzas corporativas y generación de crédito. Es experto en mejora del desempeño de instituciones financieras e industriales y en optimización de procesos operativos, administrativos y el desarrollo e implementación de sistemas. Don Héctor, con su amplísima trayectoria, tiene un amplio conocimiento en el sector de valores y específicamente en lo que tiene que ver con los servicios de custodia, compensación y liquidación, por lo que creemos que su presentación el día de hoy va a ser de muchísimo provecho para todos los asistentes. Antes de comenzar, quiero invitarlos a utilizar el panel de preguntas y respuestas para poder ir planteando sus preguntas. Don Héctor se va a detener unos minutos antes del tiempo programado para la sesión y ahí daremos lectura y respuesta a las preguntas que ustedes formulen. Sin más, le cedo la palabra a don Héctor para el inicio de su presentación. Muchas gracias a todos. Bien, buenos días a todos. Para mí realmente es un privilegio estar en este foro con ustedes. Y antes de iniciar la presentación, basta mencionar que mi experiencia, mi aventura con Centroamérica comenzó con el siglo, o sea, comenzó hace más de 20 años. Hemos transitado por cada uno de los diferentes países de la región, conociendo a varios de sus participantes, bolsas de valores, depositarias, participantes en mercado, reguladores. Entonces hemos tenido de primera mano información y conocimiento de todo lo que ha pasado en la región en los últimos 20 años. Y puedo decir que el mundo ha cambiado definitivamente, como ustedes saben, y para bien de la región en el aspecto de custodia, compensación y liquidación, la región ha evolucionado satisfactoriamente, ha evolucionado positivamente. Si bien la velocidad de desarrollo de cada país es diferente, pero sí hay una evolución. Y el que el desarrollo sea no igual en cada uno de los países representa un reto, del cual hablaremos un poco el día de hoy en el contexto de las depositarias de valores. Dicho esto, permítame compartir la pantalla. Voy a apagar mi cámara y compartiría la pantalla con ustedes. Bien, ya estamos en la pantalla.
Pues el Correcto. tema de hoy es las depositarias en el desarrollo de los mercados de valores de la región. Perdón. ¿Sí estamos en orden? ¿Bien todos? Sí, señor, Ya. estamos bien. Ok, perfecto. Entonces decíamos, el tema de hoy es las depositarias en el desarrollo de los mercados de valores de la región. Como primer tema, pues sobra decir que la región, como se considerará en este contexto, pues está constituida por los siguientes 7 países, ¿no? Que estamos hablando de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En este contexto vale la pena que definamos precisamente qué es lo que queremos decir por depositarias. En depositarias estamos hablando de los homónimos de depositarias pueden ser centrales de valores o depósitos centralizados de custodia, compensación y liquidación de valores. En este contexto, lo que se llama las infraestructuras de mercado, que están bien definidas y estructuradas por la IOSCO y el BIS, el Banco de Pagos Internacionales, donde definen precisamente que hay 5 infraestructuras de mercado, las cuales son los sistemas de pago normalmente administrados por los bancos centrales, los denominados depósitos centrales de valores, los sistemas de liquidación de valores, las contrapartes centrales, los repositorios de operaciones. ¿Qué queremos decir con depositarias de valores? Precisamente estos dos que están resaltados en azul, ¿no? O sea, decíamos que son sinónimos el hablar de depositaria, de central de valores o de depósito de custodia, compensación y liquidación de valores. En la actualidad ya, a pesar de que en un inicio se definían 2 infraestructuras de mercado como depósitos centrales de valores y sistemas de liquidación de valores, en la actualidad ya las funciones de estas 2 infraestructuras de mercado prácticamente se encuentran ya amalgamadas en una sola institución en los diferentes países a nivel mundial y definitivamente en la región. Esto es, en la región ya las funciones de estas 2 infraestructuras ya se amalgaman y ya se desempeñan por una sola institución denominada depositaria o central de valores o depósito de custodia, compensación y liquidación de valores. Cualquiera de las 3 son sinónimos. Entonces hablaremos de depositaria en esta presentación, denotando precisamente a estos 2 tipos de infraestructuras de mercados. Los depósitos centrales de valores, como su nombre lo indica, inicialmente estaban enfocadas a definir la parte de la custodia y de la administración de los valores, mientras que los sistemas de liquidación de valores se enfocaban a la compensación y la liquidación de las operaciones realizadas con valores. Hoy por hoy decíamos, estas 2 están amalgamadas en una sola institución. Vamos a hablar en esta presentación de algunos aspectos relevantes de las depositarias. Haremos una retrospectiva histórica de qué ha pasado en el presente siglo en la región, en qué dirección se han movido los mercados y el siguiente tema, y terminaremos con alguna reflexión final. Empezaremos con aspectos relevantes de las depositarias. El ámbito de custodia, compensación y liquidación de valores, si lo hablamos a nivel detallado, estamos hablando de la custodia y de administración de valores y de la compensación y liquidación de operaciones. En términos genéricos se le conoce, como dice aquí, custodia, compensación y liquidación de los valores. Entendidos que estamos hablando de lo que mencionamos aquí en el recuadro derecho. Estas siempre han sido actividades clave de costo y riesgo en los mercados de valores. Definitivamente, como muchas de las infraestructuras de los mercados, estas son instituciones y funciones que no son visibles al mercado. En otras palabras, lo visible quizás sea una operación en la bolsa, las operaciones bancarias, las operaciones de fondos de pensión, pero lo que está abajo de todas estas operaciones, que es una infraestructura de custodia, compensación y liquidación de valores, es lo que no es visible. Sin embargo, sí es claro que han sido actividades claves de costo y riesgo en los mercados de valores. Y en definitiva, es una medida de eficiencia en el desarrollo de un mercado. En otras palabras, cuando uno quiere ver qué tan desarrollado está un mercado, puede uno voltear a ver cómo se desarrollan las actividades de custodia, compensación y liquidación de valores en ese mercado, y es un indicador, no todo, pero es uno de los indicadores claves para ver cómo está el desarrollo de un mercado. La noción base de una depositaria es que tiene una demanda derivada. Esto es, la demanda de una depositaria depende del nivel de operatividad del mercado de valores al que pertenece. O sea, una depositaria en sí misma no está generando la demanda viene porque
que hay un mercado de valores y el mercado está operando y requiere de las actividades de compensación y liquidación de valores. La fortaleza financiera de una depositaria es la generación de economías de escala. ¿Cómo se generarán las economías de escala en una depositaria? De dos maneras en términos generales. Una depositaria tiene que ofrecer servicios con una eficiencia operativa. Aquí estamos hablando de modelos simples, y después ahondaremos qué queremos decir con esto, de sistemas de tecnología de información y comunicaciones, y de la conexión con sistemas de pago. O sea, estas tres características, cuando las revisa uno para cada una de las depositarias y ve en qué nivel se encuentran, nos puede dar una idea de qué tan eficiente está operando una depositaria. Otro aspecto es la centralización. O sea, la centralización de la custodia de los valores que operan en un mercado y la centralización de la liquidación de las operaciones con dichos valores también marca una diferencia en cuanto a la eficiencia de una depositaria. Y estos dos aspectos son las que generan las economías de escala que integran la fortaleza financiera de una depositaria, ¿no? En la medida en que estas dos situaciones se ven cumplidas en una depositaria, se generarán mayores economías de escala. Y en contraparte, en la medida que estas dos situaciones no están tan desarrolladas, veremos que las economías de escala son menores en una depositaria. ¿Cuáles son las depositarias que tienen mayores fortalezas financieras? Las que tienen estas situaciones vía bajo control y mayormente desarrolladas. Hay que verlo en un contexto un poquito más general, la operatividad de una depositaria. Decíamos que la depositaria tiene una demanda derivada de la operatividad del mercado, pero al ser la depositaria un factor importante, como le mencionábamos anteriormente, para proporcionar servicios efectivos, la depositaria realmente tiene como un objetivo primordial el proporcionar mayor equidad y competitividad a los participantes. A la hora que ofrece estos servicios de compensación y liquidación de valores, está poniendo el piso más parejo para todos y eso implica mayor equidad para los participantes, todo tipo de participantes del mercado, incrementando su propia competitividad, lo cual incrementará su participación en el mercado al mismo tiempo. Entonces, esto podría denominarse como un círculo virtuoso en el cual, si bien hay una operatividad del mercado, a la hora que una depositaria empieza a desarrollarse, ¿no?, con esta demanda derivada, tiene una influencia precisamente en los participantes, incrementando la participación del mismo mercado. Pero para completar el esquema, no podemos dejar de pasar por alto que finalmente la operatividad del mercado depende de la economía de un país. O sea, el mercado sí está relacionado con el desarrollo económico de un país. Y en definitiva, el esquema queda completo y debemos de considerar la regulación que está en cada mercado. La regulación afecta directamente a la operatividad del mercado, a la operatividad de la depositaria, inclusive a los participantes, como ustedes bien saben. Entonces, teniendo esto en contexto y en mente, de que la depositaria sí es un factor importante que proporcionará mayor equidad y competitividad a los participantes para poder impulsar el desarrollo de un mercado, tenemos que verlo en el contexto de la economía y de la regulación que esté vigente. Para ver cuál es la diferencia, que decíamos que hay diferencias y que se desarrollan, más bien dicho, que los países se han desarrollado de forma diferente en cada país, veamos tres tipos de información, por no meternos en mayor detalle, muy objetivos. En este sentido, por ejemplo, estamos presentando cuáles son las calificaciones de deuda soberana a largo plazo en moneda extranjera en los 7 países de la región. Estamos viendo que 4 de los países tienen calificaciones altamente especulativas, 2 de los países tienen grado de no inversión especulativo y solamente un país en la región tiene el grado de inversión, grado medio o bajo. Esto es un reflejo un poco de la diferencia en las economías de cada uno de los países. Y definitivamente en el esquema, aunque esto estamos hablando de deuda soberana a largo plazo, sí implica que tiene un efecto y es un resultado de cómo están los mercados financieros de cada país y en general los mercados de valores. Algunas estadísticas al respecto. Deuda pública total de los países. Si nosotros vemos las últimas cifras que tenemos del año 2020, los países que mayormente han sido endeudados son Costa Rica, por un lado, estamos con República Dominicana y con Panamá. Históricamente, como podemos ver, son los 3 países que han tenido los mayores niveles de deuda en términos absolutos. Ahora, en términos absolutos, quizás no nos dé todo el panorama del esquema de las diferencias de cada país. Veamos cómo se comporta la deuda pública en relación con el PIB. Estamos viendo que
el país que tiene una relación más alta de deuda pública contra el PIB, hoy por hoy es El Salvador, que tiene un 90%, seguido de Costa Rica con un 79%, y después República Dominicana y Panamá, que son los que tienen mayor porcentaje de deuda pública contra el PIB. Esto ya nos da un panorama un poquito más completo de decir no nada más son los términos absolutos de cómo está la deuda pública de cada uno de los países y de las economías, sino cómo se comporta en relación con el PIB de cada uno. Otra de las estadísticas interesantes son lo que se conoce como el SIPA, que ustedes sabrán que el SIPA es el mecanismo regional de transferencia de fondos. Actualmente administrado en República Dominicana, pero que es un mecanismo que tiene conexión y está entrelazado con prácticamente todos los países. La única excepción por el momento es el país de Panamá, por la situación de que el SIPA, actualmente los participantes son los bancos centrales, y ahorita está en pláticas y está en la mesa del SIPA cómo incorporar a Panamá a través de un banco que no sea exactamente un banco central. Veamos estas estadísticas. A nivel de cantidad de pagos, la cantidad de pagos recibidos a través del SIPA, estamos hablando de pagos regionales, básicamente la mayor parte son transferencias que tienen que ver con aspectos comerciales y de otro tipo, y a nivel de pagos recibidos a través del SIPA, vemos que el país que resalta es Guatemala. Guatemala es el que ha recibido históricamente el mayor número de pagos a través del SIPA. Le sigue en este sentido Nicaragua y El Salvador. Después, esto es a nivel de número de pagos. Si vemos el monto de los pagos recibidos, a nivel de montos de pagos recibidos, entonces ya hay dos países que resaltan históricamente. Históricamente tenemos a Guatemala y El Salvador. Si bien El Salvador, a raíz de los últimos acontecimientos de la pandemia, sí bajó su operativa en el 2020. Si vemos ahora pagos enviados a través del SIPA, a nivel de los pagos que han sido enviados, el país que resalta históricamente es República Dominicana, que es el país que ha enviado mayor número de pagos a través de la región a los diferentes países. Seguidos por Honduras y El Salvador, que son los colores que aquí resaltan. Y en cuanto a montos de los pagos enviados, estamos hablando que en montos resaltan también, históricamente Guatemala, si bien en los últimos años Guatemala ya no pinta en este sentido, pero sí definitivamente El Salvador sí sigue siendo uno de los países que mayor ha enviado pagos a través del SIPA. Esto da un panorama en el sentido de que se tiene ya y se cuenta ya con un mecanismo para la liquidación de fondos a nivel regional, lo cual incrementa en su momento la participación de los mercados de valores en el momento en que se puedan conectar en este sentido y puedan liquidar sus operaciones a través del SIPA. A eso nos referíamos cuando mencionábamos en esta lámina ya presentada anteriormente que la depositaria tiene que ver no nada más con la demanda derivada que generaría una mayor participación en el mercado, sino con aspectos de economía y de regulación. Ya habiendo puesto en contexto las diferentes diferencias en la economía de los países, pasemos a ver el siguiente tema. He recuperado algunas láminas que presentamos en diferentes foros en los diferentes países de la región hace más de 10 años. La pregunta que habría que hacernos es, ahorita que vemos cada una de estas láminas, es un extracto meramente, obviamente. Es dónde estamos ahora. Estas láminas fueron de hace 10 años y vamos a ver qué tanto de entonces a hoy estamos en cada uno de los países. Los invitaría a que cada uno reflexionara y decir, a ver, esto se presentó hace 10 años o más, ¿cómo estamos ahora en cada uno de estos temas? El objetivo de los sistemas de custodia, compensación y liquidación de valores ya se planteaba que era proporcionar seguridad y confiabilidad a los mercados de valores. Ahí es donde se debe ver que el objetivo se puede cumplir de una depositaria. Se está proporcionando seguridad, confiabilidad a los mercados. ¿Esto qué quiere decir? Que si algo malo pasa en los mercados, no habrá un contagio. O sea, que el último fin de una depositaria es contener el riesgo sistémico. Ustedes ven los países que tienen depositarias bien establecidas, con las últimas crisis que han pasado, no ha habido un contagio a nivel de mercados de valores. Probablemente ha vencido en otros contextos, pero en los mercados de valores no pasó nada. O sea, si algo malo pasa en los mercados, si hay una institución empieza a pasar alguna situación de quiebra o de una operación no liquidada, entonces las depositarias tienen que detectarlo a tiempo para que no haya un contagio y pues se
pueda contener adecuadamente el riesgo sistémico. Este es uno de los principales principios de la depositaria. ¿Cuál es el objetivo de los sistemas de custodia, compensación y liquidación de valores? Incrementar la capacidad de operar de los participantes de los mercados de valores. Esto hay que tenerlo muy importante. Al principio, en los diferentes países, a nivel mundial, no nada más en la región, cuando empiezan a operar las depositarias, los diferentes participantes no les queda claro cómo van a incrementar su capacidad de operar. Entonces, pero es una de las situaciones que tiene resultados muy concretos y muy claros históricamente en cada país que se ha establecido depositaria eficiente, ¿no? Proporciona mayor eficiencia operativa. A la hora que se centraliza la liquidación y la custodia de los valores, la eficiencia operativa se incrementa de forma importante. Así mismo la eficiencia en costos. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien para liquidar valores y para hacer algunas actividades sin la presencia de una depositaria, los diferentes participantes se tienen que liquidar directamente con la ayuda de otros intermediarios, con la ayuda de una depositaria se centraliza esta información y entonces ya hay una eficiencia en costos operativa y en costos importante, ¿no? Y a esto, otro de los objetivos es eliminar el riesgo principal. ¿A qué denominamos el riesgo principal? Cuando en una transacción los participantes, uno de los participantes se queda sin valores y sin el dinero o el efectivo que tiene que liquidar, poniendo en riesgo su posición, por supuesto. En este sentido, la depositaria centraliza esta liquidación y hace que se elimine este riesgo principal. ¿Qué riesgos fundamentales se planteaban en ese entonces de los sistemas de custodia, compensación y liquidación de valores? Básicamente son riesgos operativos, hablamos de procesos, de sistemas y de la infraestructura física. La regulación, porque la regulación, como ustedes saben, ha venido cambiando en los últimos 20 años definitivamente, y eso afecta a los diferentes participantes, como lo vimos. Y los riesgos de gobierno corporativo. El gobierno corporativo de una depositaria tiene que estar bien estructurado y eso es parte de del esquema de riesgos que tiene que manejar una depositaria. Entre más alto es el volumen que se liquida, es más importante el beneficio de la ley depositaria. Eso es para lograr volúmenes importantes y centralizar la liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Entre más alto es el volumen, la centralización de la liquidación dará mayores beneficios en un mercado. Es por eso decir que cuando hay mercados pequeños, aún no se requiere una depositaria, que ya no es el caso de los países de Centroamérica y de la región básicamente, sino donde sí ya se requiere una depositaria para liquidar. ¿Qué beneficios? Disminución de riesgos, hay eficiencia operativa, economías de escala, información completa al mercado. La depositaria, por otro lado, tiene información de todo lo que está sucediendo en un mercado. De ahí que puede difundir oportunamente y en forma completa toda la información a los participantes y por consiguiente a los reguladores, de cual manera que sea una supervisión regulatoria más efectiva. Entonces decíamos, si se centraliza la liquidación, se centraliza la custodia, estos serían los beneficios que se plantean. Esto que acabamos de platicar, todo esto, se planteaba hace más de 10 años ya para las depositarias. Y las depositarias empezaron a moverse en este sentido para poder lograr estos beneficios y poder aterrizar adecuadamente todas las situaciones que impactaban al mercado. Ahora, ¿en qué dirección se están moviendo los mercados? En este sentido, también habría que plantearnos cómo nos hemos movido cada uno de nosotros en estos mercados. Desintermediación, acceso remoto. Ya se planteaba hace más de 10 años que la situación de las depositarias generaba una situación muy concreta de desintermediación, y ahorita platicaremos qué queremos y con eso. Acceso remoto. Ya la participación, sobre todo a nivel regional, ya se hablaba de los accesos remotos de los mercados, como un país puede acceder al mercado de otro país en forma remota. Convergencia, consolidación, formación de alianzas. Ya se planteaba también en esa época de que aisladamente quizás era más difícil poder avanzar en el desarrollo de los mercados, que había que tener cierta convergencia, consolidación y formación de alianzas. Convergencia, la parte más complicada de una convergencia a nivel regional, como ustedes lo podrán percibir, es la parte regulatoria. La regulación en cada país no es exactamente la misma, entonces lograr una convergencia no es fácil. También se planteaban estructuras organizacionales flexibles.
Los estándares típicos, clásicos de la administración de empresas, habla de estructuras organizacionales que tienen que tener ciertas áreas ya concretas y específicas. Entonces hablan de un director de A, un director de B, un subdirector de X, un subdirector de Z, ya tienen estructuras de alguna manera impactadas en algún esquema. Cuando hablamos de estructuras organizacionales flexibles, es que las empresas no tienen que tener una estructura ya monolítica, sino que la estructura de una empresa tiene que responder a las necesidades de la empresa y de su mercado. Conectividad global y sistemas abiertos. En esa época, hace 10 años, todavía la conectividad era un problema. Hoy por hoy la conectividad ya no debe ser un problema. Con las tecnologías actuales ya no debe ser un problema. Igual con los sistemas abiertos, pero la tendencia es hacia allá. Y repito, veamos estas láminas en el sentido de qué tanto nuestros países han avanzado en este sentido. Planeación de infraestructura contra la planificación de sistemas. Como lo veremos en un momento, los sistemas han tenido una evolución impresionante, impresionante. Si ya se planteaba que había que hablar de planeación de infraestructuras en oposición a planeación de sistemas, hoy por hoy esto es una realidad. O sea, las infraestructuras tecnológicas hoy por hoy no tienen mucho que ver con las infraestructuras de hace más de 10 años y yo diría de 5 años para atrás, ya las infraestructuras actuales ya tienen un cambio radical. Tendencias en custodia. La custodia y administración centralizada de valores de los mercados bursátiles y extrabursátiles. Incorporación de la mayor parte de los participantes bursátiles y extrabursátiles, domésticos y extranjeros. O sea, una depositaria incursiona en los mercados bursátiles, extrabursátiles, y en los domésticos y en los extranjeros. De materialización y movilización, en la actualidad yo diría que ya no es un tema todavía pendiente en la región, y en la mayor parte ya tenemos situación de desmaterialización y movilización. Las tendencias en liquidación, liquidación centralizada de operaciones bajo esquemas de entrega contra pago. Hoy por hoy se tiene todavía la liquidación no necesariamente centralizada en la mayor parte de los países del mundo, no nada más de la región, ¿no? Y básicamente se tiene por un lado valores gubernamentales o valores públicos y por otro lado valores privados. En algunos países ya se tienen estas dos partes ya centralizadas. En cualquiera de las dos partes sería ya un avance importante, ya sea que se tenga centralizado por un lado los valores públicos y por otro lado los valores privados, eso ya es un avance importante. Ya si se juntan los dos, ya es un avance impresionante. Administración de sistemas de salvaguardas financieras. Conexión de la depositaria con sistemas de pago. Este tema de la conexión con los sistemas de pago es un tema que es muy claro y muy objetivo, que en el momento en que una depositaria tiene una conexión directamente con los sistemas de pago, administrados típicamente por los bancos centrales, la eficiencia se incrementa de inmediato. Esto no tiene que un tiempo de espera, es de inmediato la eficiencia en lo que se incrementa. Reducción de periodos de liquidación, hoy por hoy esto ya tampoco es mucho tema en general. Tratamiento eficiente de incumplimientos, aquí estamos hablando de la implementación de los que se denomina sistemas de salvaguardas financieras. Esto es como cuando una parte incumple una operación, ¿qué se hace para que la contraparte no se ve afectada y sobre todo el mercado tampoco? La finalidad de las transacciones aquí tiene que ver con que en cada país, en cada mercado, ¿cuándo se considera que una operación ya es irreversible? Todavía hace algunos años, quizás todavía en la actualidad, en algunas situaciones, en algunos mercados, las operaciones se pueden revertir. En un mercado bien estructurado ya no hay operaciones que se reviertan, ¿no? Ya la finalidad de transacciones es un tema ya importante a considerar. Tendencia en la operación de una depositaria, comunicación electrónica con participantes, decía con la tecnología actual, esto ya no debería ser un tema, igual que la operación electrónica. Esto implica inversión en tecnología, definitivamente. Y hablamos de inversión porque esto reditúa muy rápidamente, ¿no? La inversión que se haga en tecnología, y como vamos a ver después, le vamos a poner la palabra una inversión efectiva en tecnología, esto redundará muy rápido en la cuestión de eficiencia y de costos. Una capacidad de tecnología holgada, ese era un tema antes, hoy por hoy ya las tecnologías actuales, ya no es un tema con los avances tecnológicos actuales. Conectividad global, igual, con las plataformas actuales, la conectividad ya el tema cada vez es menos un problema.
Énfasis en emisión de riesgos operativos, eso sí. Si bien se ha desarrollado gran parte de la tecnología y gran parte de los procesos en las depositarias, esto lo que la depositaria tiene que cuidar. Los riesgos de sus procesos, los riesgos de sistemas, riesgos legales y los riesgos regulatorios. Esto sí, la depositaria tiene que ser muy, muy consciente y muy pendiente de cómo los tiene que ir controlando. Y finalmente, un par de láminas para decir, a ver, finalmente, entonces, ¿cuál es el contexto en el que se envuelven actualmente las depositarias? Hablemos nada más cuál es la situación, el contexto actual, en general, de todas las depositarias. Todo el mundo ya hablamos y somos conscientes de que tienen que aplicar estándares expedidos por la IOSCO y el BIS. Estos estándares están ya muy bien recopilados. Si bien al principio del siglo había una gran cantidad de documentos sobre estándares en este sentido, ya en el 2012 ya la IOSCO hizo una recopilación, hizo un análisis de todos estos documentos y ya emitió una serie de estándares que ya son reconocidos a nivel internacional y regional, son bastante bien conocidos. Conexión con sistemas de pago, decimos, es un tema que sigue en la mesa, en algunos países ya está, en otros países está en proceso. En la medida en que esto se logre, decíamos, esta es una medida muy clara de qué tan avanzado está una depositaria en un país. Regulación emitida contra regulación en práctica. Este contexto es muy interesante. En muchos países, y aquí quiero también ser claro que no nada más en la región, sino pasa en todos muchos lados, la regulación se emite, pero muchas veces también la regulación que se pone en práctica no es toda la que se emitió. Entonces, ahí, cuando uno analiza nada más a nivel documental qué es lo que hay en un país en cuanto a regulación, podría uno decir que la regulación está perfecta y está muy bien. Cuando uno se mete a la práctica, se da cuenta que la regulación, aunque está emitida, todavía no está en práctica, ¿no? Entonces, hay que ver, es un tema todavía en contexto en algunos de los países. Lo que mencionábamos, la desactualización tecnológica. Las plataformas y los sistemas TIC con antigüedad mayor a 5 años, podríamos decir que ya empiezan a estar desactualizados. Y habrá que hacer algo al respecto, porque ahorita empiezan a ser más caros si los siguen operando como están, así que si los actualizan tecnológicamente. Y dos láminas finales, que las prácticas de mercado, el contexto actual es que hay prácticas de mercado en todos lados, en todo el mundo, hay prácticas de mercado. La eficiencia de las depositarias implica simplificación de procesos, la centralización, como ya vimos, de custodia y de liquidación, la conexión con sistemas de pago, y desintermediación. Estas prácticas de mercado contrastan en la eficiencia de los depositantes. Invariablemente hay conflictos de interés que hay que tener en claro y hay que ver cuáles son los que existen para poderlos tratar adecuadamente. No porque en sí sean un problema, sino para poderlos tratar adecuadamente. Pues les voy a dar un ejemplo muy claro de desintermediación en varios países que se han dado, ¿no? Antes de que entre en función una depositaria, quien lleva a cabo la custodia y la liquidación de operaciones son instituciones típicamente bancarias, vamos a ser muy claros. En el momento en que entra una depositaria, oye, la custodia ya no la tiene que llevar al banco, ya la puede llevar la depositaria. La liquidación tampoco, ya la va a llevar la depositaria. Y los participantes pueden entrar directamente a la depositaria. Entonces, ¿qué ocurre con el banco cuando no se da cuenta de este progreso? Que entra en un conflicto de interés. Nos ha tocado platicar en diferentes países con los diferentes bancos para explicarles que si bien esto va a afectar a lo mejor sus áreas de custodia de valores, pero les va a dar una oportunidad en otras áreas para poder incrementar su negocio cada uno de los bancos. Entonces, este conflicto de interés que se ha dado, como este ejemplo que les acabo de dar, tiene solución. Simplemente hay que tener claro para cada uno de los intermediarios qué implica la desintermediación y dónde se pueden beneficiar para poder resolver estos conflictos de interés. Si esto no se hace, entonces este triángulo se queda ahí pasmado, ¿no? O sea, los conflictos de interés sí pueden tener un efecto en la eficiencia de los depositantes. Y aquí lo que yo mencionaba muchas veces, decir, oye, no se trata de hacer lo mismo, pero ahora con una depositaria. Hemos encontrado en varios mercados con que cuando entra en función depositaria, quieren operar de la misma manera, pero ahora utilizando una depositaria. Y lo que sí se ha encontrado, y en la región yo diría que ha tenido bastante éxito y lo han hecho bastante bien, han evolucionado y han cambiado su forma de operar. Entonces, cuando entra una depositaria en acción, la forma de operar cambia. No nada más es decir, oye, ya me liquido ahora con la depositaria o ya custodio.
mis valores en la depositaria. No es nada más eso, es decir, ¿y cómo va a cambiar todo lo demás? O sea, sí cambian las formas de operar. La última lámina que quiero presentar es que la parte tecnológica, ¿no? Las empresas finalmente hoy por hoy se vislumbran como empresas tecnológicas. ¿Qué debemos decir con esto? Actualmente estamos en la situación de comparar lo que se denomina por arquitectura en capas contra la arquitectura monolítica. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de los sistemas que ustedes tendrán en mente, si le tienen que mover algo al sistema, tienen que modificar alguna situación, el sistema lo tienen que mover de alguna manera todo completamente, tienen que meter a todo el sistema y cambiarlo. La arquitectura en capas permite que si se cambia una parte del sistema, no se mueve todo el sistema. Entonces, quiere decir que esto le da mayor flexibilidad a los sistemas y mayor eficiencia para las modificaciones que pueden venir, porque los mercados se modifican, las regulaciones se modifican y eventualmente tenemos que seguir modificando los sistemas. Una arquitectura en capas permite eso de forma más ágil que una arquitectura monolítica. Después hablamos de infraestructura en la nube contra lo que se llama infraestructura on-premise, que básicamente es la infraestructura con servidores físicos. Estamos hablando, a ver, estamos cambiando de un esquema de tener todo un esquema de inversiones para servidores físicos, esquemas de respaldo, sites alternos, y todo eso lleva un costo. Si esto lo vemos en la infraestructura de la nube como está actualmente, las características que se tienen son impresionantes. Entonces aquí también hay una situación que hay que analizar de qué tanto va en la nube y qué tanto va on-premise. Este es el tercer punto, es decir, entonces estamos hablando que podríamos tener plataformas desactualizadas. Y hablo de podríamos porque es una posibilidad, no quiere decir que sea un cierto en todos los mercados, ¿no? Tiene que haber una inversión efectiva en tecnología. Y aquí yo enfatizo la palabra efectiva en tecnología porque muchas inversiones en tecnología normalmente no son tan exitosas como quisiéramos. ¿Cuántas veces hemos oído decir que se implementó un sistema y que no funciona o que no da los resultados? Entonces, estamos hablando aquí de una inversión efectiva en tecnología, ¿no? Entonces, el reto es simplificación operativa, eficiencia operativa, hablando de centralización, conexión, desintermediación, cambios de paradigmas, como vimos, contención de riesgos, finalidad de operaciones, sistemas de salvaguardias, inversión efectiva en tecnología, regulación. Esto lo que va a dar es un piso más parejo a todo el mercado, ¿no? Un piso más parejo para todos los participantes. Por eso es que todo esto involucra la mayor eficiencia y mayor participación de todos los participantes de un mercado. ¿Hasta dónde quiere llegar cada país? Ese es el reto que tiene cada país. ¿Hasta dónde quiere llegar cada país? Claro, en esto se tiene que considerar el contexto del negocio, el regulatorio, el económico y el político. O sea, la depositaria solita no puede moverse y decir yo voy a hacer más eficiente el mercado. Tiene que considerar todas estas situaciones, ¿no? Y la medida finalmente es esto, que una depositaria no constituye por sí sola la panacea o solución para la custodia y liquidación de valores en los mercados. Es el esquema total el que opera, lo que puede reducir riesgos, operar eficientemente y generar economías de escala. ¿Qué quiere decir el esquema total? Es todo esto, ¿no? O sea, la depositaria tiene que moverse en todo este contexto, ¿sí? De Banco Central, reguladores, sistemas de pagos, bolsas, admisión de garantías, las leyes de quiebras importantes, ley de mercado de valores. Entonces, con esto, espero haber dado algunas ideas, levantar algunas inquietudes en este tema y estoy a su disposición para cualquier pregunta, situación o aclaración que deseen. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Muy claro todos los temas que planteó y efectivamente, pues, el mensaje principal es que las centrales depositarias, dada su condición de entidades neutrales, de entidades enfocadas en el ofrecimiento de servicios al mercado y con la flexibilidad que les brindan sus capacidades, tanto tecnológicas como técnicas, pues están en total capacidad de aportarle al mercado pues mayor competitividad, de apoyarle con la gestión de los riesgos, con la implementación de procesos costo eficientes, y generar las condiciones para que el país pueda ser reconocido internacionalmente, ¿verdad? Y que eso permita mejorar el clima de inversión. Recientemente hay muchísima actividad en transformación de estas infraestructuras porque los mercados
se están moviendo y están cambiando de manera acelerada y las depositarias son llamadas a estarse adaptando a estas nuevas demandas del mercado, ¿verdad? Y hay muchísimas tendencias en desarrollo de nuevos servicios y de nuevas iniciativas, sobre todo de integración y de desarrollo de mercados. Tenemos varias preguntas que procedo a leer en orden. La primera dice, ¿cuál es su opinión respecto del fraccionamiento del mercado, específicamente al tener dos depositarias, una pública y una privada? Bueno, yo diría que ahí es una parte de la evolución. Lo que ha sucedido normalmente es que las depositarias empiezan con el mercado público. Si lo vemos en los diferentes países, así han iniciado. Inicia con el mercado de valores públicos. Después empieza a generar la depositaria de valores privados, o sea que más que una división o más que una disección de los mercados, es que así se han evolucionado. Primero empiezan los mercados públicos y luego los mercados privados, y eventualmente se empiezan a poner de acuerdo y empiezan a ver cuál sería la mejor manera de atacar los mercados. Pero yo diría que no es un tajante, oye, está mal que estén divididos. No, más bien veámoslo como una parte de evolución y que tendrían que evolucionar para ponerse de acuerdo para ver cuál es el siguiente paso en ese sentido. ¿Sí? Lo vemos muy claro. Yo les puedo poner ejemplos. El ejemplo más exitoso a nivel mundial, no porque yo sea de México, pero así es el ejemplo más exitoso a nivel mundial, en el cual se empezó por empezar la liquidación. El Banco Central llevaba toda la custodia y la comisión de liquidación de los valores gubernamentales. Ahí estaba. Empezamos con la depositaria para valores privados, empezamos con el sector bancario en México. Fuimos por sectores, empezamos a meter todos los valores del sector bancario. Depositaria. En ese momento empezamos a platicar con el Banco Central para decirle, mira, quizás tú tengas prioridades diferentes. Yo aquí tengo ya un sistema bien desarrollado y podemos hacer con tus reglas, como quieras. Yo respeto tus reglas, eso es bien importante decir, sí, son las reglas del Banco Central, pero podemos hacer lo que tú estás haciendo acá y acá lo centralizamos. Y se evolucionó para allá. La tercera parte que incorporamos fue el valor accionario, todo lo que es la bolsa de valores. Pero entonces yo lo vería como que no es que sea una separación tajante y mala, sino más bien veámoslo como que es parte de la evolución. En algún momento, ustedes lo verán, van a empezar a platicar de qué hacen, ¿no? Gracias. Tengo otra pregunta que dice que si existe alguna medida global del nivel de integración de los sistemas y las regulaciones de los países en la región. Déjenme tratar de parafrasear esta pregunta, a ver si la entendí bien. La regulación sí tiene que ver en el sector financiero, en muchos de los sectores regulados, tiene que ver con disposiciones específicas para los sistemas que se van a implementar en los bancos, las casas de bolsa, en las bolsas. Así la regulación sí tiene que meterse en eso, ¿no? Porque definitivamente tiene que garantizar que todo esté en orden. Entonces yo creo que la integración entre regulación y el desarrollo tecnológico tiene que agilizarse, tiene que acelerarse, es un hecho, ¿no? Yo he visto varios ejemplos en la región en los cuales ya existe regulación, por ejemplo, para casos específicos de sistemas que están en la nube. O sea, ya empieza a haber toda esa situación. O sea, entonces yo quiero entender que la pregunta está enfocada a qué tan rápido ha avanzado la regulación en aspectos de los sistemas comparado con la evolución de la propia tecnología. Entonces yo diría, sí, siempre hay algún desfase, pero lo que yo estoy viendo es que sí están moviéndose muy rápido los reguladores para poder incorporar estas situaciones tecnológicas, ¿no? O sea, pero sí hay que tener un ojo puesto en eso. Es decir, si yo quiero meterme a un sistema en la nube, déjame ver primero cómo está la regulación de mi país, a ver si ya me lo permite. Repito, hay países que ya lo tienen, hay países que todavía tienen que hacer algo. Okay. Otra pregunta dice, ¿no le supone un riesgo al sistema el tener un solo SIPA y una sola depositaria? ¿Qué estrategias recomendaría para mitigar el riesgo de continuidad? Blockchains, descentralización, etcétera. Aquí estamos hablando de dos cosas, ¿no? Una cosa es la parte de descentralización de una depositaria en un país, ¿sí? La depositaria en un país que centraliza las operaciones tiene que estar bien estructurada para precisamente no meter en los riesgos operativos propios de la depositaria. La depositaria no se mete, vamos a aclarar esto, la depositaria nunca se mete en riesgos financieros. O sea, el que un intermediario opere con otro
y que caigan en default o que no se paguen, el riesgo es de los intermediarios. La depositaria no se mete en esos riesgos, pero sí, la depositaria ayuda a que esos riesgos disminuyan, porque la depositaria vía lo que denominamos sistema de salvaguardas financieras, sí colabora para identificar esos riesgos y pararlos y poner en orden algún incumplimiento de las operaciones. Entonces, el riesgo que sí tiene la depositaria sí son riesgos operativos, que a la hora que yo tengo centralizado todo qué pasa si mis sistemas fallan, entonces por eso el enfoque de una depositaria específicamente es en la administración de riesgos operativos y como parte del riesgo operativo es el riesgo tecnológico. Ese es el enfoque que tiene que tener una depositaria. Esa contención de esos riesgos. Y sí, tiene que haber los esquemas alternos, tener todos los planes de continuidad de negocios para cuando algo falla, definitivamente, eso es parte integral del desarrollo de una depositaria. Segundo punto, que es diferente, el SIPA no es de cada país. Estamos hablando que las depositarias son de cada país, y eso así está, y así está bien estructurado y está bien planteado. El SIPA es un mecanismo regional, que es otra cosa. Es un mecanismo regional para pagos, para transmisión de pagos de un país a otro. Entonces, ahí el SIPA tiene, la labor que tiene es la de conectar a los diferentes participantes de diferentes países para hacer de una manera más eficiente la transferencia de pagos de efectivo de dinero de un país a otro. Ahí, ¿cuál es la alternativa que tiene el SIPA por forma natural? Vamos a poner que el SIPA también debe tener o tiene sus mecanismos de contención de riesgos operativos y de riesgos tecnológicos para cuando algo pasa. Pero ahí la cuestión natural de cuando el SIPA le pasará algo al SIPA es que se regresa a la liquidación de bancos comerciales entre países. O sea, vamos a decir, ese sería el plan de contingencia natural del SIPA, ¿no? De ahí que el SIPA, mientras esté evolucionando y tenga sus contenciones de riesgos operativos y tecnológicos adecuados, pues podrá seguir evolucionando. Pero siempre el último escalón de contingencia es que, pues, si algo pasara con el SIPA, regresarían a operar los bancos comerciales regionales. Perfecto, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Una es, ¿se ha avanzado hacia la integración de los mercados regionales por medio de blockchain, tanto para el movimiento de los valores como para la liquidación de las posiciones financieras? Es una pregunta muy interesante por respecto de la tecnología de blockchain, ¿no? Como ustedes sabrán, bueno, algunos de ustedes, es una tecnología muy reciente y esa tecnología de blockchain requiere que los diferentes participantes en diferentes países tienen ciertas prerrogativas y tienen ciertas facultades para hacer y también tiene ciertas limitaciones. Entonces yo diría que a nivel tecnología, blockchain es una tecnología que es bastante segura porque no permite muchos riesgos de los tecnológicos que se dan. Sin embargo, lo que se enfrenta a blockchain en cada país es la cuestión regulatoria, ¿no? Aquí estamos enfrentados a que el regulador en un país dice, oye, ¿a quién estoy regulando? Vamos a suponer que se utilizara blockchain para un mecanismo regional. Entonces, estaría operando en diferentes países, pero no tendría la sede, por decirlo así, en algún país en específico, porque cada país tiene sus diferentes facultades y sus diferentes ventajas. Entonces, el regular dice, bueno, ¿a quién regulo? ¿A quién estoy regulando? Pues a nivel regional, yo diría, todavía esa parte no está solucionada, ¿no? De que el regulador a quién va a estar regulando y finalmente, ¿a quién castigo si algo pasa? No hay una claridad en ese sentido por la propia naturaleza. A nivel local, de que en un país internamente se maneje blockchain para alguna operación específica, ahí sí, primero había que avanzar en la parte de la regulación para que después decir, oye, a lo mejor una actividad financiera localmente en un país se puede hacer a través de la tecnología de blockchain, pero tendría que quedar claro entonces cómo están las cuestiones de tarifas, las cuestiones de sanciones, de que si algo pasa, quién es el culpable. Entonces, esa situación habría que verla primero a nivel regulatorio de cómo estarían. Pero que es una tecnología importante que hay que analizar, sí, hay que seguirla analizando. Perfecto. Y por último, ¿el depósito podría custodiar efectivo? ¿Y cuáles son las normas internacionales que debe cumplir el depósito para ser reconocido por otros países? La respuesta muy concreta es que el depósito no está diseñado para custodiar efectivo. Definitivamente esa sí no es una de las funciones. Esas funciones sí las tendrán que seguir haciendo los bancos, ¿no? El depósito, repito, no se mete en ninguna cuestión de riesgos financieros por su naturaleza.
O sea, ahí no conviene ni es sano mezclar los riesgos propios de custodia de liquidación con riesgos financieros, como es un riesgo cambiario, un riesgo de remesas, etcétera, cuando se mete con cuestiones de efectivo. Entonces, sí, en principio no podía custodiar, ¿no? El depósito efectivo. Después, la segunda parte de la pregunta me la perdí, Gustavo. Sí, ¿cuáles son las normas internacionales para que el depósito sea reconocido por otros países? Sí. Normalmente, las normas que ya dictó el IOSCO y el BIS, es la plataforma internacional ya reconocida a nivel mundial de que cuando un depósito tiene ya el cumplimiento de las normas que están establecidas ahí, ya puede ser reconocido en otro país, pero cada país tiene que hacer el análisis específico del depósito contraparte, ¿no? Ahora, estas reglas y estas normas están en términos generales bien establecidos y aunque son bien específicas y detalladas, pero dentro de ese detalle está la generalidad. Pareciera que está contradictoria la cosa, ¿no? Pero son reglas que están detalladas en un contexto general, de tal manera que cada país tiene que tomar esos estándares internacionales de la IOSCO y el BIS y ponerlos en su país de acuerdo a sus normas y a su regulación, sobre todo. Y eso sí es factible hacerlo. O sea, no necesariamente un estándar internacional lo tengo que implementar, como se decimos, a rajatabla. No es así. Tengo que tomar el estándar internacional, ver la regulación del país, ver las situaciones de prácticas de mercado de ese país y adaptarlo de acuerdo a las circunstancias, y si es factible hacerlo, y en ese sentido es donde cada depositaria tiene su propio cumplimiento de esos estándares, y sí, eso nos base para ser reconocidos por otros países. Muchas gracias. Sí, y en adición a eso, doctor, hace aproximadamente 5 años, en una iniciativa con el Banco Interamericano de Desarrollo, la mayoría de los países de Centroamérica participamos de un proyecto de evaluación del cumplimiento de los estándares IOSCO, y esa mayoría de países ya hoy cumple con lo que se llama el Global Disclosure Framework de IOSCO, que es la revelación de cómo cumplimos todos esos estándares, y eso pues nos ha permitido un poco más de proyección para inversionistas internacionales. Esas eran las preguntas que teníamos. Entonces, pues sin más, agradecerle mucho a todos por la participación y por el interés en este evento tan interesante y en esta ponencia tan clara del doctor Pérez Galindo. Invitarlos, como se mencionó al inicio, a que participen de las próximas actividades y sobre todo invitarlos al evento FINBA que se va a celebrar durante el mes de junio en San Salvador. Sin más, pues muchísimas gracias y buenos días para todos. Gracias por la invitación. Fue un placer estar con ustedes.